Las propiedades pasivas de la célula isopotencial o una célula pequeña en la que podemos asumir que el voltaje cambia instantáneamente y uniformemente a través de toda su membrana son muy diferentes a las que vamos a encontrar en células como las neuronas, que tienen prolongaciones como estas que se ven en esta imagen de una neurona que tiene pues su soma, sus dendritas, su axón. Entonces este tipo de células no son isopotenciales porque un cambio de voltaje, por ejemplo aquí en el soma, va a tardar cierto tiempo en propagarse a través de las prolongaciones de la neurona. Ahorita no me estoy deteniendo tanto en describir la neurona como tal, aunque ese es el título de esta sección del curso, pero quiero primero introducir otro tipo de propiedades que nos van a ayudar un poquito más adelante a entender cómo funcionan las neuronas. Y por eso voy a empezar con la propagación de estímulos en neuronas pasivas. ¿Qué quiere decir esto? Que igual que en la célula isopotencial, en esta diapositiva muestro un repaso de la célula isopotencial. Nada más para recordar, las propiedades pasivas son canales de fuga siempre abiertos, no tienen compuertas que abren y cierran dependiendo del voltaje, simplemente un poro ahí que opone cierta resistencia al flujo de iones, la membrana como el capacitor, los gradientes electroquímicos, ya sea en una dirección o en otra. Entonces, estas propiedades pasivas, cuando las vemos en una célula como una neurona, va a generar otro tipo de respuesta. Es decir, no es lo mismo tener una neurona que solo abarca, una célula, perdón, que solo abarca un pedacito de, por ejemplo, una dendrita o un axón pasivo, como que aquí puse, a tener una prolongación con, con una longitud mucho mayor, en donde están distribuidos canales pasivos. Y bueno, igual la capacitancia de membrana eh, sigue siendo representada en este caso pues por la membrana que separa el medio intracelular y el medio extracelular, ¿no? Entonces seguimos teniendo los mismos elementos, si hay gradientes en una dirección y en otro, la membrana como capacitor y canales pasivos o poros a través de los cuales puede pasar libremente iones porque siempre están abiertos, y esa es la definición de canales pasivos, que no se les olvide. Por otro lado, ahora tenemos algo que también es importante, que es el diámetro. Aquí yo representé un segmento de la neurona, puede ser como veo aquí un axón, o puede ser por ejemplo, no sé, una dendrita, lo que sea. Pues el punto es que es algo alargado, entonces lo pude representar como un cilindro con cierto diámetro y cierta longitud, ¿no? El diámetro del cilindro es esto que estamos viendo aquí, la longitud, pues como está pintado, pues es lo largo de esta prolongación. Entonces, ¿qué es lo que hace que aquí tengamos eh, una diferente respuesta? Pues es que en la célula isopotencial solo teníamos la resistencia de la membrana. Voy a dibujar aquí la célula isopotencial. Entonces tenemos canales de fugas aquí en su membrana. Y como asumimos que cambiaba instantáneamente en toda la membrana, pues la única resistencia que se involucraba era la de la membrana, ya sea en una dirección o en otra, el paso de iones en una dirección o en otra. Pero si se fijan, aquí hay una diferencia. Tenemos ahora una segunda resistencia que aquí puse RA como axial. Imagínense que esta flecha roja a lo largo del cilindro representa un eje, entonces hay una resistencia en esa dirección porque ahora van a pasar iones
a un lado y al otro de la membrana a través de los canales iónicos, o sea, la resistencia de membrana, pero también se van a propagar por dentro del axón en dirección axial. Y también ahí hay una resistencia, es decir, una cierta oposición al flujo que depende pues de la composición del medio intracelular, el diámetro, y bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que determina exactamente estas resistencias. Pero la idea es que piensen ahora las propiedades pasivas de la neurona, por ejemplo las dendritas o axón, como dije aquí, como una manguera con orificios a su largo, ¿no? Y bueno, aquí creo importante destacar que el axón pasivo que estoy explicando aquí es algo ideal. Normalmente el axón, tiene diferentes propiedades que le permite generar potenciales de acción, ¿no? Pero bueno, aquí estoy asumiendo que es algo largo y que idealmente solo tiene canales pasivos. Después vamos a ver un escenario más realista. Entonces la analogía que les estaba diciendo es que el axón, tal como lo dibujé en la diapositiva anterior, lo pueden imaginar como una manguera. Por aquí entra agua a la manguera, recorre la manguera, de repente se empieza a encontrar con orificios que permiten salir cada vez más. Si se fijan aquí, el chorro que sale mientras más alejado está de la llave, de la llave donde sale el agua, pues cada vez llega menos agua, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que está pasando en esta neurona pasiva. Imagínense que aquí se genera un estímulo, algo que cambia el voltaje en esta región. ¿Cómo se va a ir propagando aquí? Pues como en la manguera, ¿no? Cada vez se va a ver más pequeño hasta que yo tal vez en algún punto ya no vea nada. Entonces esta analogía es muy útil para entender qué está pasando con las propiedades pasivas en células alargadas como esta, aunque más adelante vamos a ver con más detalle cálculos de resistencias, capacitancias en células de este tipo. Y bueno, tal cual como el circuito eléctrico equivalente de la célula isopotencial pasiva, aquí tenemos el circuito equivalente de este axón pasivo, esta dendrita pasiva, esta neurona pasiva. Fíjense que otra vez, si se fijan, es prácticamente el mismo circuito, pero repetido a lo largo de la neurona. Además de que ahora tenemos estos resistores adicionales que representan la resistencia al flujo de iones adentro de la neurona y afuera, es decir, la resistencia al flujo de corrientes en los medios intra y extracelulares. Y bueno, las propiedades geométricas, ¿no?, que son importantes, como lo vamos a ver más adelante, longitud y diámetro. Entonces, vamos a primero implementar un modelo de una neurona pasiva en Neuron, y después, utilizando ese modelo, vamos a aprender cómo influyen todas estas propiedades en la respuesta de una neurona pasiva, y obviamente más adelante iremos a la respuesta activa, es decir, a potenciales de acción y cómo se propagan a través de las diferentes regiones de las neuronas. Obviamente, previo a eso explicaremos las partes de la neurona, para qué sirven cada uno, qué diferencias biofísicas tienen, qué diferencias geométricas pueden tener, que es importante para el modelado, qué tipos de canales iónicos están distribuidos en esas diferentes regiones, y cada vez vamos a ir haciendo nuestro modelo más complejo para simular escenarios más realistas.